Buenos días. Vamos a dar inicio puntualmente a esta mesa de diarrea crónica de la mañana de hoy. Tengo el gusto de comoderar esta mesa con Ana Laura Rodríguez y tenemos invitadas de lujo que vamos a presentar a medida que vayan dando sus conferencias. Vamos a empezar con la doctora Sonia Niveloni, que Sonia ya fue presentada, pero a nosotros nos gusta decir que es una querida amiga. Muchos años hemos cruzado el charco de un lado y del otro para poder estar en distintas actividades y, bueno, referente de intestino delgado para todos nosotros. Sonia es médica de la sección del intestino delgado del Hospital Bonorino Udaondo y es expresidente de la Sociedad de Gastroenterología Argentina de Gastroenterología. Vamos a hablar ahora del algoritmo del estudio de la diarrea crónica. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir estos momentos acá en el Congreso Uruguayo, que somos tan bien recibidos y con tanto afecto. Bueno, vamos a hablar sobre los métodos de diagnóstico, pero para recordar un poquitito tenemos que pensar que estamos frente a una diarrea crónica cuando tenemos un aumento en la frecuencia, una disminución en la consistencia de las heces y que tiene que tener un peso mayor de 200 gramos porque si no estamos en presencia de pseudodiarreas y una duración de 4 semanas. Es muy importante tener en cuenta qué vamos a tener a mano en el laboratorio general y siempre tenemos que tener idea del hemograma para las anemias, las eosinofilias, la leucocitosis. En los elementos de rutina vamos a pedir ionograma, hepatograma, eritro, PCR, función renal, calcio, QUIC, TSH, HIV, por supuesto, y también anticuerpos para enfermedad celíaca por la alta prevalencia de esta enfermedad y sobre todo en la manifestación sintomática como es una diarrea. Y también en el proteinograma electroforético porque tenemos que evaluar la desnutrición, las enteropatías perdedoras de proteínas con la evaluación de la anemia, de la albúmina y hipogamaglobulinemias, o sea, todas las disgamaglobulinemias que van a ser causa de diarreas crónicas también las tenemos que tener en cuenta. Y es muy importante el análisis de la materia fecal. Siempre le vamos a tener que pedir al laboratorio que nos dé el peso de la materia fecal. Podemos hacer ionograma de materia fecal para saber el cálculo del anion gap a través de la diferenciación de secretoras o motoras, el pH, si está tomando o no laxantes el paciente, la evaluación de las grasas, que ya no usamos más el Sudán ni el Van de Kammer, pero sí utilizamos el esteatocrito, como vamos a ver después. Vamos a evaluar si tiene o no tiene pérdida proteica con el clearance de alfa-1 antitripsina y si tiene o no inflamación con la calprotectina, que vamos a ver, elastasa en las insuficiencias pancreáticas y las toxinas del Clostridium difficile y el GDH. Si tenemos en cuenta el interrogatorio, esto es muy importante, vamos a poder diferenciarlas en las características tanto esteatorreica, acuosa o sanguinolenta. Y vamos a ver que las esteatorreicas en general se deben a fisiopatologías de mala digestión y mala absorción. Las acuosas son diarreas secretoras, osmóticas o motoras. Y la sanguinolenta es la exudativa e inflamatoria. Si tenemos en cuenta fisiopatológicamente, vamos a empezar a evaluar desde la luz del intestino hacia la pared, hacia el enterocito. Entonces, ¿qué está pasando en la luz? Un paciente que viene con esteatorrea puede tener una maldigestión y eso es una evaluación de la insuficiencia pancreática exócrina. Entonces pensamos en que el paciente por los antecedentes, un buen interrogatorio, puede llegar a tener una pancreatitis crónica o un cáncer de páncreas. Entonces, si tenemos la evaluación del esteatocrito, vamos a ver que está aumentado, pero si hacemos un clearance de alfa-1, vamos a ver que no tiene pérdida proteica. Tenemos diagnósticos funcionales como el test de secretina, que es el gold standard, pero que la verdad en la práctica no lo usamos. Todos los métodos morfológicos, que no es la idea de esta charla, pero sí tener en cuenta la ecografía, la tomografía, la colangioresonancia, la ecoendoscopía y la RCP.
Y vamos a tener entonces a mano en el laboratorio como funcional la elastasa o la quimotripsina. El esteatocrito nos ayuda muchísimo y ya no usamos más, como les dije, el Vandekammer o el Sudam. Nosotros hace muchos años hicimos una evaluación con Emilia Zugay en nuestro laboratorio, en donde evaluamos las esteatorreas, la utilidad del esteatocrito en esteatorreas, ya sea moderadas, leves o severas, y vimos que tiene una alta sensibilidad para las moderadas y severas, en otros grupos con una sensibilidad aproximadamente del 86.2%. Ahora, hay algunos estudios en pancreatitis crónica que consideraron una más baja sensibilidad, pero una muy buena especificidad. Y cuando se une el esteatocrito y la elastasa, mejora la sensibilidad y la especificidad del medio, especialmente en las pancreatopatías. ¿Qué pasa con la elastasa? Bueno, la elastasa se mide con ELISA en materia fecal. El cutoff es menos de 200 picogramos por gramo. Se evalúa en la insuficiencia pancreática exócrina con una sensibilidad baja para las leves, pero sí muy buena, casi del 100%, en la moderada y severa, con una especificidad del hasta 93%. O sea que es un método que nos ayuda mucho en las pancreatopatías crónicas. Si seguimos en lo que está ocurriendo en la luz intestinal y en la primera parte de la pared intestinal, vamos a tener algo mixto entre mal digestión y mal absorción. Entonces tenemos dos situaciones, o sobrecrecimiento bacteriano o las diarreas por mala absorción de sales biliares. Vamos a ver qué pasa con el sobrecrecimiento bacteriano, que en general puede dar una esteatorrea por acción de las bacterias que deconjugan los ácidos biliares, y por el otro lado puede haber alguna atrofia vellositaria parcial o parcheada, con deficiencias vitamínicas, con alteración de las disacaridasas, con intolerancia a la lactosa y también con esteatorrea. Hay varias causas de sobrecrecimiento bacteriano, que no es el momento para evaluarlas todas, pero sí recordar que aparte de todas las alteraciones de la motilidad, tenemos que pensar que puede tener sobrecrecimiento un celíaco, una estenosis intestinal o en divertículos yeyunales, y también en otras causas como las posquirúrgicas, las medicamentosas con los inhibidores de la bomba, o en los ancianos, como vimos el primer día acá, que hicimos toda la evaluación que pasa con los de tercera edad, que pueden tener una hipocloridia con sobrecrecimiento bacteriano y también por Helicobacter pylori. Entonces, cuando tenemos una esteatorrea, primero tenemos que hacer un análisis de si tiene o no tiene enfermedad celíaca, porque es la causa más prevalente. Bueno, si fueron negativos, tenemos el estudio de la materia fecal y acá puede tener un esteatocrito alto, porque tiene esteatorrea a la visión, lo confirmamos. No, en general no pierden proteínas porque no tienen alteración del enterocito, y el gol estándar sería el cultivo de líquido yeyunal, pero en la práctica no lo usamos. ¿Y qué usamos en la práctica? El test de aire expirado. Podemos usar con dos sustratos, el de glucosa o lactulosa. Vamos a ver que el de glucosa lo usamos más cuando estamos pensando en una patología del intestino delgado proximal. Entonces es mucho mejor pedir que lo hagan con glucosa. Y acá ya las últimas recomendaciones no son la curva bimodal que se pensaba antes, sino que puede tener un plató y que eso da como confirmación el sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, cuando tenemos una presunción de un intestino irritable y demás, con lesiones un poco más bajas, entonces ahí sí podemos utilizar la lactulosa, y que esto a los 90 minutos hace varios picos y que nos va a confirmar el diagnóstico de sobrecrecimiento. La glucosa, el test de glucosa tiene una sensibilidad que hay una diversidad muy importante según los estudios, desde 60 al 93%, con una especificidad de hasta el 86%. La lactulosa, como les dije, para el síndrome de intestino irritable sirve mejor porque aparte da una idea del tiempo de tránsito, con una buena especificidad y sensibilidad. Si le agregan la scintigrafía, mejora estos parámetros. Y
La utilización de la desilosa marcada con carbono 14, nosotros no la usamos, no sé si ustedes, pero es un estudio caro y la verdad que en la práctica no es utilizado. Si seguimos en la línea de que íbamos hacia el enterocito, vamos a ver lo que puede pasar en la superficie de los enterocitos y tenemos entonces una alteración a nivel de los hidratos de carbono con la deficiencia de las disacaridasas del ribete en cepillo. Entonces vamos a tener una alteración a nivel de la malabsorción de lactosa, porque le falta la lactasa. Puede ser secundaria o primaria. En las secundarias, recuerden de todas las patologías que producen atrofia o pérdida de las vellosidades y de la lámina ribete en cepillo, que pueden dar entonces una pérdida de las disacaridasas secundarias, o puede haber una intolerancia ya genética. Entonces eso se puede estudiar con un test de polimorfismo genético, el CT1310 y GA2018. Y por supuesto la posibilidad de hacer un test del aire expirado con lactosa, como vamos a ver después. Hay que recordar que en pacientes con síndrome de intestino irritable también, y hacia la diarrea, también pueden tener deficiencia de las disacaridasas. Y hay un estudio que evaluó qué pasaba en los pacientes que tenían sobrecrecimiento bacteriano, tenían alteración de la absorción de la lactosa y cuando tenían posteriormente al tratamiento con antibióticos, esto mejoraba, no solo el sobrecrecimiento, sino también la absorción de la lactosa. Ahora, si llegamos al enterocito, entonces vamos a tener las enteropatías difusas proximales, con múltiples causas, la más prevalente obviamente la enfermedad celíaca, pero recuerden que desde drogas hasta todas las alteraciones infiltrativas pueden dar entonces esa mala absorción de la mucosa, o por el otro lado las enteropatías segmentarias más distales, que en general se asocian con una alteración del transporte, con bloqueo linfático, como son el Crohn, el linfoma, el IPSID, la isquemia, la tuberculosis o la yejunuleitis ulcerativa. Si nosotros estamos pensando en enteropatías difusas proximales, por un lado, si el paciente tiene epidemiología o tiene un HIV positivo, entonces nos vamos a estudiar la materia fecal con cultivo o directo para evaluar si tiene CMV, si tiene Microsporidium o si tiene Cryptosporidium. Si hacemos un estudio de la materia fecal, vamos a ver que acá sí puede tener no solo el esteatorrea con esteatocrito alto, sino puede tener un leve aumento de la pérdida proteica con el clearance de alfa-1 ditripsina. Y por el otro lado, sí o sí hay que pedir la serología para enfermedad celíaca por la alta prevalencia, antitransglutaminasa, IgA total, o agregándole los DGP, AG y el EMA, que es operador dependiente. A todos estos pacientes sí o sí le tenemos que hacer biopsia, tengan o no tengan visión endoscópica, de bulbo y de segunda porción. 2 de bulbo, 4 a 6 de segunda porción. Eso lo tenemos que llevar a casa bien clarito. Y vamos a ver que endoscópicamente ya nos puede orientar hacia determinadas enfermedades, como por ejemplo los signos típicos de atrofia, el peinado, el mosaico, la disminución de pliegues, las dilataciones linfáticas como las linfangiectasias o como el Whipple, o úlceras, por ejemplo. Y vamos a ver entonces que la confirmación la va a dar la biopsia, entonces podemos tener no solo la atrofia de la enfermedad celíaca, vamos a ver que hay otras atrofias no celíacas que pueden confundirnos, podemos hacer el diagnóstico con paz positividad con el Whipple, con el MAI, con la amiloidosis o con la giardiasis. Por ejemplo, ¿qué pasa con la giardiasis, sobre todo en pacientes de países subdesarrollados como los nuestros? Vamos a tener alta prevalencia y hay que pensar en toda diarrea crónica. El método más fácil es una ELISA en materia fecal, que tiene una buena sensibilidad y especificidad, y la biopsia duodenal, que también nos puede dar imagen de los trofozoitos por hematoxilina o ciencia y puede tener atrofia vellositaria subtotal.
Por otro lado, otras de las atrofias que tenemos que tener en cuenta, no celíacas, por ejemplo, es la enteropatía autoinmune. En este caso, lo que nos va a hacer el diagnóstico son los anticuerpos antienterocitos y anti-globet cell. Tienen baja sensibilidad, pero alta especificidad. Entonces, nos ayuda para diferenciar esas atrofias no celíacos que tenemos. Sobre todo, también se pueden utilizar en los pacientes no respondedores o refractarios. Otra de las causas muy importantes que hace unos años empezó a evaluarse son las enteropatías Sprague-Lai asociadas con el olmesartán, que vamos a ver que tienen los signos típicos de atrofia endoscópica más la atrofia completa, y que cuando se les suprime el olmesartán recupera el duodeno y no tienen más atrofia. Si tenemos en cuenta una diarrea acuosa ahora al interrogatorio, tenemos que pensar en secretora osmótica o motora. Y para la diferenciación de estas dos vamos a usar el cálculo del anion gap, y el anion gap en las osmóticas tiene que ser más de 125 milimoles por litro y en las secretoras menos de 50 milimoles por litro. Ahora, dentro de las secretoras vamos a tener, por ejemplo, los de sales, la mala absorción de sales biliares, que pueden tener la diarrea colerética o, por el otro lado, esteatorrea. Hay varias causas de mala absorción de sales biliares, pero lo importante era el algoritmo diagnóstico. Entonces vamos a ver que no tienen mala absorción, no tienen esteatocrito o alfa-1. La prueba de ayuno nos puede dar negativa y las características de la materia fecal es líquida, verdosa, voluminosa y demás de la diarrea secretora colerética. Hay dos estudios que se pueden utilizar, el 7-alfa-hidroxi-4-colesterol, no se usa en la práctica, lamentablemente, porque es un método bastante útil, y el gol estándar es el taurocolato marcado con selenio 75, que nosotros no lo tenemos, pero que tiene alta sensibilidad y especificidad. Y por ahora lo que usamos es la prueba terapéutica con colestiramina, que nos ayuda muchísimo. Por otro lado, en las osmóticas vamos a tener la idea de la malabsorción de hidratos de carbono, como lo vimos, la deficiencia de las disacaridasas, y el test del aire expirado a la lactosa, que a los 2 y 3 horas hace un pico en plató, y eso nos va a dar el diagnóstico confirmatorio de la intolerancia. Y si no tenemos esto, hacemos una prueba terapéutica con lácteos sin lactosa. Si vemos la diarrea sanguinolenta, la exudativa o la inflamatoria, vamos a tener la calprotectina. Actualmente la tenemos utilizada, es una proteína derivada de neutrófilos, es el biomarcador no invasivo de inflamación intestinal. Es de utilidad en el diagnóstico, especialmente en el seguimiento del tratamiento de la enfermedad inflamatoria. Diferencia muy bien patología funcional de orgánica. Se utiliza como un método de ELISA y el CATOP es 50 picogramos en heces, y el valor en enfermedad inflamatoria, un valor predictivo negativo el 99% cuando superan el CATOF. Hay varios estudios de evaluación de la calprotectina para poder identificar la enfermedad orgánica de la funcional. Hay varios estudios con metaanálisis y estos en general confirman que es buena sensibilidad y especificidad hasta un 96, 84% en algunos estudios de especificidad para poder diferenciar organicidad o funcionalidad. Puede haber falsos positivos con los antiinflamatorios en la cirrosis o falsos negativos en enfermedad celíaca, y es mejor indicador que la PCR, el eritro, el ASCA y el AMCA. La calprotectina entonces se utiliza en el seguimiento y monitoreo de la respuesta de la enfermedad inflamatoria, correlaciona bien con actividad endoscópica e histológica, tiene una buena sensibilidad y especificidad y valor predictivo negativo, y hay que recordar que para el cáncer de colon no sirve bien, tiene una baja sensibilidad y especificidad.
Cuando tenemos en cuenta las enteropatías perdedoras de proteínas, vamos a evaluar el clearance de alfa-1-ditripsina, que es lo que usamos todo el tiempo, y actualmente hay unos estudios que asocian con la cintigrafía con tecnesio, o sea, albúmina marcada con tecnesio 99, con una muy buena sensibilidad, mucho mejor para ellos que el clearance. Nosotros esto no lo tenemos y seguimos usando el viejo amigo del clearance que nos ha dado tanta ayuda. Entonces, en síntesis, es muy importante el interrogatorio en una diarrea crónica y el laboratorio. Podemos diferenciar si es funcional o orgánica. Si es funcional, evaluamos la idea de intestino irritable que puede tener sobrecrecimiento bacteriano, mala absorción de sales biliares o de hidratos de carbono. Si tenemos una sospecha de secretora por las características, evaluamos sales biliares y también enterohormonas, que no era mi tema hoy porque es muy largo, y la exudativo inflamatoria, la utilización de la calprotectina y, por supuesto, biopsias colónicas. Si tenemos una idea de mala absorción, pensamos en patología del intestino delgado o luminales. Los fenómenos luminales, tenemos las sales biliares por un lado, con los test no usados y usamos la prueba de terapéutica con colestiramina, el sobrecrecimiento bacteriano con el test de aire expirado o con una prueba terapéutica con antibióticos, las pancreatopatías con elastasa y con los estudios por imágenes, y si no, prueba terapéutica con enzimas pancreáticas. Si pensamos en la patología de la pared del intestino delgado, en la superficie, las deficiencias de las disacaridasas, con el test del aire expirado o con pruebas terapéuticas con lácteos deslactosados. En las enteropatías proximales hacemos biopsias, recuerden. En las enteropatías distales pensamos en enteropatías perdedoras de proteínas, calprotectina, clearance o cápsula o entero doble balón con biopsias. Muchas gracias y espero invitarlos para el Simposio Panamericano de Enfermedad Celíaca que se va a hacer el 28 y 29 de noviembre en el año que viene en Buenos Aires. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia. Has tenido un gran poder de síntesis en un ratito, de transmitirnos tantos conceptos, y lo importante que en nuestra práctica clínica, cómo tenemos que familiarizarnos con este razonamiento de cómo analizar una diarrea crónica, porque con este espectro de paraclínica y el algoritmo diagnóstico y luego terapéutico que nos ha planteado, tenemos que pensar muy bien en frente a qué diarrea crónica estamos para ver de qué manera encaminamos nuestra paraclínica. Así que tenemos unos minutos ahora para preguntas del público. Si se sistematizaron en la diarrea, qué dudas les han quedado desde que empezamos a nivel luminal hasta luego el daño del enterocito. Carola. Mientras que esperamos las preguntas, yo tengo una, Sonia. Hace poco tiempo en Uruguay surgió el estudio del polimorfismo genético para la intolerancia a la lactosa. Pero eso, como vos lo explicaste perfectamente, solamente valora las primarias, y entonces en el contexto del estudio del paciente queda un poco, digamos, como que nos quedamos cortos porque hay un montón. Y eso acá fue tomado como diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Entonces yo te preguntaba en qué casos ese polimorfismo cobraría relevancia, o en el estudio del paciente siempre preferís el estudio de aire expirado. No, creo que el polimorfismo es un estudio que utilizan muy bien los pediatras, porque la mayoría de las intolerancias genéticas primarias la van a ver ellos primero que los que hacemos adultos. Nosotros en general no lo pedimos, usamos el test del aire expirado y en la práctica clínica muchas veces hacemos la prueba terapéutica y vemos qué pasa. Es importante tener en cuenta que la intolerancia a la lactosa se puede ver en todas las atrofias. Entonces, por ejemplo, en los pacientes celíacos o en los otros pacientes que tienen atrofia, es transitoria y el paciente después recupera las vellosidades, recupera el ribete en cepillo y el paciente empieza a tolerar. Por eso los nutricionistas primero le sacan la lactosa como forma en la dieta y después lentamente se la van incorporando y responden.
Entonces creo que el polimorfismo es más para el grupo pediátrico, porque ya cuando a nosotros nos llega ya vienen estudiados, ¿no? No sé lo que piensan ustedes. Elena, espera que tiene el micrófono ahí. No sé si se me pasó, pero por ejemplo cuando nos enfrentamos a una diarrea crónica como endoscopistas, creo que la conducta de las biopsias escalonadas, aunque no figure, debe figurar porque no siempre accedemos a la calprotectina previa. Sí. Entonces a veces muchos acceden antes a la endoscopía de colon que a la calprotectina. Entonces me gustaría intensificar qué importancia tienen las biopsias con la investigación de la colitis microscópica, porque no sé de los parámetros humorales fuera de la calprotectina, ¿cuál te puede dar alterado en una colitis microscópica? Sí, es fundamental, como vos decís, la colonoscopía con biopsias escalonadas. Los clínicos lo que tenemos que decir es cuando pedimos la colonoscopía, anotemos que le hagan biopsias escalonadas, porque los endoscopistas a veces no la hacen. Nos pasa a diario, o sea que es fundamental. Como era tan largo, no hablé de colitis microscópica, pero la colitis microscópica puede no tener ninguna alteración endoscópica, o sea, puede ser perfectamente normal y tener. O a veces se ven erosiones y demás que puedan sospecharla. Puede haber una leve alteración a nivel del clearance. Nosotros que usamos tanto el clearance, a veces en algunos pacientes con colitis microscópica lo hacen, o a veces es totalmente normal. Vos haces, lo único que tienen es un aumento de volumen, que puede tener a lo mejor un componente mixto entre osmótico y secretor. Y, por ejemplo, le haces esteatocrito, no tienen nada. Le haces clearance, no tienen nada, pero tienen un valor alto. Entonces, ese paciente sí o sí tiene que ir a la colonoscopía con biopsias escalonadas, totalmente de acuerdo. Sobre las biopsias, para los endoscopistas que estamos acá en la sala, frascos separados, todos juntos, ¿cómo biopsiamos la colitis microscópica? No, ¿Es importante que vayan por sectores separados? Sí, lo ideal es que nos acostumbremos a que se usen biopsias separadas. Hay algunos patólogos que no lo piden, pero en la práctica yo aconsejo siempre biopsias separadas, no solo del colon, sino también de la segunda y del bulbo. Perfecto. Pero ya tengo una pregunta, si digamos el diagnóstico de colitis va a estar en cualquiera de las biopsias, porque cualquiera que las tengas va a estar. Sí. Como a veces acá por un problema, digamos, económico, ¿no? Que los frascos, cada frasco tiene, si hacemos en un frasco solo, es económicamente, sí. El anatomopatólogo nos cobra un frasco, si hacemos tres. Bueno. Sí, no, pero es que es una realidad. A veces los frascos, por ejemplo, en algunos lugares privados, es por frasco. Entonces, está bien a veces en las inflamatorias que necesitamos saber, pero preguntarte, porque es una cuestión que a veces discutimos acá, si el valor del diagnóstico en sí, eso ya nos sirve o necesitamos saber el sector en este caso. Lo que pasa es que en la colitis microscópica muchas veces tenés compromiso del colon derecho y no del colon izquierdo, que antes, por ejemplo, se hacían biopsias solo del sigma o del recto y no tenían tanto ganancia diagnóstica. Es cierto que cuando vos tenés en algún frasco colitis microscópica, tanto colágena o linfocítica, la tenés que tratar y que no cambia mucho en este sentido. Ahora, como es de buena práctica, no solo en la colitis microscópica, sino, por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias, en donde vos vas a tener que hacer biopsias en zona patológica y en zona sana, porque muchas veces la visión endoscópica está bien, pero microscópicamente sigue la lesión. Entonces, bueno, sería de buena práctica separarla. Ahora, por costo-beneficio, bueno. Y a mí me queda una... perdón, sí. Adelante. No, es una pregunta cortita nomás. En los pacientes con malabsorción de sales biliares, donde sospechamos, y bueno, como recurso práctico lo que tenemos para hacer es la prueba con colestiramina. ¿Hay alguna recomendación en cuanto al horario de la toma de la colestiramina? ¿Y cuánto tiempo esperamos como para ver si hay respuesta o no hay respuesta? En general actúa rápido, pero si hay un tiempo donde uno dice hasta acá puede haber respuesta o no. Sí, la colestiramina se da en general antes de las ingestas, se puede dar. Hay que ser muy
flexible, porque hay pacientes que vos le das colestiramina 3 veces por día, se constipan, se hace todo un masacote y la verdad que le produce mucha intolerancia. Se puede empezar a darla de a poco, entonces se puede dar el primer día menos dosis y se da a la mañana y a la tarde. Y se espera en la primera semana, si no responde, no respondió. Eso es lógico. Y después el paciente va regulando la cantidad de sobres, puedes usar un sobre entero o medio sobre y el paciente lo va regulando. Y ayuda muchísimo. En todos los pacientes que tienen una poscolecistectomía, dan vuelta y vuelta por médicos y demás, llega el gastroenterólogo, le da colestiramina y le salva la vida. O sea que la colestiramina es muy factible de usar y ayuda. Bien. Y después, sí. Una última pregunta, que fue un tema que No, Elena. Elena, dale. Espera que tiene post-colecistectomía, sino que muchas mujeres que recibieron radioterapia por cuello de útero, el ilion se compromete y no lo tenemos en cuenta. Entonces, una de las causas de diarrea a veces es la mala absorción de sales biliares por radioterapia del ilion, que no tiene otra expresión que esa alteración. Sí. Eso tenemos todas las patologías del ilion terminal, cualquier sea, claro, hay que pensar. pero a veces que el que tiene un Crohn lo tiene bien presente. Claro. Pero el que tuvo una radioterapia de útero cuando era joven y le aparece la diarrea, entonces por eso me parece fundamental tu primer cuadrado, que era la anamnesis. Claro. Qué importante entonces es tener una historia clínica en el poco tiempo que tenemos con el paciente en el consultorio, cuánto tenemos que tener sistematizado nuestras preguntas y dirigido a los antecedentes personales, a la clínica, a los fármacos que toma, ¿no? Y bueno, y sobre eso nosotros este año fue un tema importante para todos, el uso de los IVP. Y quería preguntarte, Sonia, sobre crecimiento bacteriano IVP, que lo nombraste, a ver qué nos podés decir brevemente sobre el uso y qué recomendación nos das. No, sí, está descrito. Bueno, yo no trabajo con pacientes con tratamiento con IVP, pero cuando llegan a nuestra consulta en intestino delgado es uno de los interrogatorios necesarios. El tema es que a veces se asocian con otras alteraciones. El paciente puede tener un sobrecrecimiento bacteriano también mixto por un intestino irritable, por alguna alteración a nivel de la motilidad, entonces que evidentemente empeora el IVP. Si es la única causa, tendríamos que ver si se puede disminuir la dosis, además está escrito, pero en la práctica no tuvimos que sacarlo totalmente por el sobrecrecimiento, porque en general se asocian con otras cosas. No sé, Elena, vos. Claro. Y con eso de descompensación, todo eso de buscar. Como única causa con el consumo enorme que hay de IVP, es muy raro. Tiene que tener otra comorbilidad. Mixto. Para tenerlo claro y tener respuestas para nuestros pacientes. Bueno, ¿queda alguna otra pregunta? No, yo una cosita que Sonia, por el tiempo, el interrogatorio, como la historia clínica, mirar la materia fecal. Cuando están internados, junten la materia fecal y la miran, porque ayuda casi en un 70% para la orientación del diagnóstico. Así que con ese dato es importante que lo vayamos teniendo claro, ¿no? Buen interrogatorio, buena historia clínica y evaluación macroscópica de la materia fecal y el estudio de la materia fecal. Y el análisis de la dieta, porque viste que a veces te dicen estoy con diarrea y le haces la dieta y vienen consumiendo frutas, verduras y bueno, claro. No lo... O sea, y en el anciano, ojo con la pseudodiarrea del fecaloma, ¿no? Que puede producirse un cuadro de pseudodiarrea por rebalsamiento y demás, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y el uso de la calprotectina, que ayer en el día de ayer también en varias secciones lo hablamos, la importancia de tenerlo en nuestras pruebas diagnósticas, ¿no? Habituales, que
generalmente estamos trabajando para poder tenerlo y tenerlo al alcance de todos, porque sabemos que no todos lo tenemos en nuestros consultorios, y bueno, y lo hemos visto que la importancia que tiene para descartar, ¿no?, la patología orgánica, de la funcional, y bueno, todo lo que hemos visto ayer. Así que bueno, después al final de la mesa, si nos quedan unos minutitos, vamos pensando en alguna otra pregunta.